Me llamo Hilda. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la forma en que miras a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Damián y mi nuera Melissa empujaron a mi esposo Henry y a mí desde un acantilado de 30 metros de altura. Mientras yacía allí, destrozada y cubierta de sangre, escuché el desesperado susurro de mi marido. Hilda, no te muevas. Finge que estamos muertos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando Henry me reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que creímos era la familia perfecta. Cada mañana despertábamos en nuestra pequeña casa del barrio residencial, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local y todas las tardes regresaba a casa con anécdotas de mis pequeños alumnos. Henry tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que alguien pudiera imaginar. Sus manos, ásperas pero delicadas, transformaban un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damián, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damián era distinto, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca eliges favoritos, o al menos eso creía yo. Los domingos, después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de la mesa de roble que Henry había tallado con sus propias manos. Richard hablaba de sus planes de estudiar ingeniería, mientras Damián se mantenía en silencio, empujando la comida en su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las noches, Henry y yo caminábamos por los senderos de nuestro pequeño pueblo, soñando en voz alta, ver crecer a nuestros nietos, envejecer juntos en aquella misma casa. Jamás imaginé que esas caminatas eran, en realidad, un entrenamiento para la que casi acaba con mi vida. Los fines de semana solía organizar reuniones familiares. Mis hermanas, Harriet e Irene, venían con sus maridos y sus hijos. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo, de mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres reparaban algo en el jardín. Henry era mi compañero perfecto. Tras 40 años de matrimonio, aún me traía flores silvestres que recogía camino al trabajo. Me ayudaba a corregir exámenes, y yo le sostenía las tablas de madera en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o al menos eso pensaba yo. De noche nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas y planear nuestro futuro, viajar al retirarnos, ver el mar por primera vez, construir una casa más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubrí más tarde, suele esconder las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Damián por motivos que yo no comprendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo, pero callaban en cuanto aparecía. Henry me decía que eran cosas de hermanos. ¿Qué pasaría? Yo quería creerlo, porque necesitaba creer que nuestra familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Richard no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, después la 1 de la madrugada. Damián estaba en su cuarto, supuestamente estudiando, pero algo en su mirada me inquietaba cada vez que le preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo junto a nuestros vecinos. Recorrieron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar que Richard solía visitar. Al amanecer, hallaron su cuerpo en el fondo de una garganta fluvial. La policía dijo que había sido un accidente, que seguramente tropezó en la oscuridad. Yo jamás cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que había usado en el entierro de mi madre. Damián se mostraba extrañamente sereno para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio, con una expresión que ahora, después de lo que sé, me hiela la sangre. Henry no se separó de mí ni un segundo, sosteniéndome cuando mis piernas se rendían, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé, le quemaban en la boca. Después de la muerte de Richard, Damián cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo.
Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller, me traía cosas cuando me veía triste. Yo pensé que era su manera de sobrellevar el duelo, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente hacía era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a convivir con ella. Damián se casó con Melissa, una dulce muchacha del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos y por fin sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba en la casa cuando venían de visita. Damián había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía volver a ser perfecto. Pero ahora, tendida en el fondo de esta garganta, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, comprendo que toda esa felicidad no era más que una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda la vida y, entre la casa, la tierra que heredé de mis padres y nuestras cuentas bancarias, teníamos casi $200.000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió visitar al abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante dejar todo en orden, nos dijo, con una sonrisa que hoy me resulta siniestra. Melissa asentía a su lado, acariciándome la mano con los mismos dedos que después me empujarían a la muerte. Los queremos mucho y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su voz dulce. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como un gesto de amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Alberto, al que conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos crear un fideicomiso, repartir la herencia entre los nietos, o hacer un testamento tradicional. Damián insistió en que lo nombráramos a él y a Melissa como únicos herederos, asegurando que ellos se encargarían de distribuir todo de forma justa entre los niños. Además, dijo, ustedes nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que nosotros tengamos acceso a los recursos para cuidarlos como corresponde. Algo en su tono me incomodó, pero Henry parecía convencido. Mi esposo, siempre más confiado que yo, aceptó sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, sobre todo porque recordaba cómo Richard había hablado tantas veces de ayudarnos económicamente cuando llegara el momento. Pero Richard ya no estaba, y Damián era nuestro único hijo vivo. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me abrazó fuerte después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Entonces sentí un escalofrío, aunque no supe explicar por qué. Damián le dio la mano a su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacudirme la sensación de que había cometido un error terrible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Damián y Melissa empezaron a visitarnos más seguido, pero sus visitas tenían un aire distinto. Ya no venían solo a compartir en familia, siempre traían sugerencias sobre cómo debíamos mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a algo más pequeño, decía Melissa, observando nuestros muebles con ojos calculadores. Nosotros podríamos ayudarles a encontrar un apartamento cómodo en el centro. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, el taller donde Henry creó sus obras maestras, el jardín donde jugaron nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando se lo dije, vi un destello de irritación en los ojos de Damián que me heló la sangre. Mamá, estás siendo irracional, me respondió con un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarles a tiempo. Melissa asintió con fuerza, agregando. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto, y mudarse a algo más apropiado para su edad. Henry empezó a considerar sus argumentos. Mi esposo, siempre práctico, hablaba de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más detrás de tanta insistencia. Una noche,
Después de otra de esas conversaciones tensas, le pregunté a Henry si no le parecía extraño que Damián de pronto se interesara tanto en nuestros asuntos financieros. Hilda, él solo se preocupa por nosotros, me dijo, cepillándose los dientes. Tal vez deberíamos considerar sus propuestas. Ya no somos tan jóvenes. Pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Henry ya tenía sospechas, que había empezado a unir piezas que yo aún ni siquiera veía. La situación empeoró cuando Damián sugirió que le otorgáramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó, mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina como si fuera suya. Si alguno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, nosotros podremos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta lógica, que casi me convenció. Pero su insistencia me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, intentando entender por qué me sentía tan intranquila. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Ella siempre había sido más suspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones ajenas. Cuando le conté la presión que Damián ejercía, guardó silencio un largo rato. Hilda, me dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Damián esté tan ansioso por controlar su dinero? Tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damián nunca había mostrado problemas económicos. Jamás nos pidió prestado ni dio señales de necesitar nuestra ayuda. Esa misma tarde, cuando Damián vino otra vez con su discurso sobre nuestro futuro, decidí enfrentarlo directamente. Hijo, le dije mientras estábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo seguimos en pleno uso de nuestras facultades. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un instante vi en sus ojos algo que me recordó a alguien más. Algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, de cuidado y de responsabilidad familiar. Pero la manera en que pronunció responsabilidad familiar, sonó más a amenaza que a afecto. Melissa, que hasta entonces había permanecido callada, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, solo queremos lo mejor para ustedes. Nos duele verlos preocuparse por cosas que podríamos resolver fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba paranoica, que buscaba problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Henry, le dije mientras fregábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Damián antes de que muriera Richard? Era distinto, más distante, no sé cómo explicarlo, pero había algo en el que me daba miedo. Mi marido dejó de fregar el plato que sostenía y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Reconocimiento. Hilda, dijo en voz muy baja. Hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Henry cayeron sobre mí como un rayo. ¿Qué cosas? Pregunté con la voz temblando. Mi esposo se hundió en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard hacía la tarea y donde Damián siempre permanecía en silencio. Henry se pasó las manos por la cara como intentando borrar recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche en que murió Richard, empezó con voz rota, Damián no estaba en su cuarto estudiando, como nos había dicho. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Estaba muy raro esos días, más agresivo, más resentido. Se detuvo, mirando sus manos como si en ellas estuviera escrita la terrible verdad que había guardado tanto tiempo. Los vi discutir junto a la garganta del río. Hilda, los oí gritarse cosas horribles. El mundo se me vino abajo. ¿De qué discutían? Susurré, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry alzó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia, dijo. Damián estaba furioso porque Richard era el primogénito y,
según las costumbres de la familia, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo que Richard había descubierto sobre el dinero. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino al taller a hablar conmigo. Había descubierto que Damián estaba robando del fondo de ahorros familiar. Al principio cantidades pequeñas, luego sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Mi mente se negó a procesar lo que escuchaba. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudaba y nos cuidaba, llevaba años robándonos. ¿Por qué nunca me lo contaste?, lo acusé, sintiendo que la traición me golpeaba por partida doble. Porque cuando llegué a la garganta esa noche ya era demasiado tarde, respondió con la voz entrecortada. Vi a Damián junto al cuerpo de Richard. Estaba temblando, lloraba y repetía una y otra vez: fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me pidió que le ayudara. Papá, dijo. Richard tropezó cuando intentó golpearme. Yo solo me defendí y se desequilibró. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin control. Pero tú le creíste, murmuré, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Henry. Él asintió con lentitud, con una culpabilidad que lo había acompañado durante décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda y Richard ya estaba muerto. No podía devolver la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que había sido realmente un accidente, que Damián habría aprendido la lección y se convertiría en mejor persona. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando conocer hasta el último detalle de esa pesadilla. Damián prometió que lo devolvería poco a poco. Dijo que había tomado el dinero para invertir en un negocio que salió mal. Juró que no volvería a hacerlo. Y yo le creí, Hilda. Dios me perdone. Le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la silla, tambaleándome, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo superviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Pagó el dinero?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Nunca, contestó. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingía no ver porque enfrentarle habría sido admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda. Cada vez que callé, cada vez que fingí no ver las cuentas menguar, me hice más cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso ahora está tan interesado en controlar nuestras finanzas, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros. Es porque quiere acabar lo que empezó hace 25 años. Henry asintió con gravedad. Y hay otra cosa, Hilda. Algo que descubrí hace unas semanas. ¿Qué más puede haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón ya no podía soportar más revelaciones. Henry fue a su escritorio y sacó unos papeles que había ocultado bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damián. Su negocio de carpintería no va tan bien como pretende. Está al borde de la quiebra. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Las hojas temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Damián no era el hombre exitoso que fingía ser. Era un fracasado desesperado que vivía de mentiras y dinero robado desde hacía décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté recordando su sonrisa y sus abrazos afectuosos. Estoy seguro de que sí, respondió Henry. He visto cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo formula preguntas concretas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, las pólizas de seguro. No son preguntas inocentes, Hilda. Son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto valen nuestras vidas. Esa frase me heló hasta los huesos. ¿Nuestro valor?, repetí en un susurro. Era la primera vez que pensé en que Damián pudiera querer hacernos daño físico. Hasta entonces creía que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de matar a sus padres por lo mismo? Tenemos que ir a la policía, dije, agarrando sus manos. Hay que contar la verdad sobre Richard y lo que está pasando ahora. Mi marido negó con la cabeza, con una desesperanza que me destrozó. ¿Con qué pruebas, Hilda?,
Yo soy cómplice por haber encubierto un asesinato. Si hablo ahora, iré a la cárcel también. Y además, ¿quién va a creer a un hombre de 65 años que ha guardado este secreto 25 años? Tenía razón. ¿Esperábamos a que nos matara como a Richard? Vamos a tener mucho cuidado, dijo Henry, tratando de sonar más seguro de lo que estaba. Buscaremos la forma de protegernos, de reunir pruebas. Pero sus palabras se interrumpieron con el timbrazo del teléfono. Era Damián. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Melissa y yo estuvimos pensando y creemos que sería precioso celebrar su 40 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué les parece si los llevamos a esas montañas de las que siempre hablan el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, sacar fotos y pasar un día perfecto juntos. La sangre se me heló. Miré a Henry, que había oído la conversación y mostraba el mismo terror en el rostro. Es una idea muy bonita, hijo, logré responder con voz temblorosa. Déjanos pensarlo y te contestamos mañana. Al colgar, Henry y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Quiere llevarnos a las montañas para matarnos y que parezca un accidente. Henry asintió, con la misma gravedad que tuvo con Richard en la garganta. Aquella noche no pegamos ojo. Nos abrazamos en la cama planeando cómo podíamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Henry y yo tuvimos que actuar como si nada pasara cuando Damián y Melissa venían de visita. Sonreír mientras hablaban del viaje a la montaña, asentir cuando decían que pasaríamos un día en familia. Pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los asesinos de mi hijo mayor, que ahora planeaban hacer lo mismo con nosotros. Melissa llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de la compra y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio. Hilda, querida, dijo abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré provisiones para la aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como una niña entusiasmada, pero yo solo pensaba en cómo cada uno de esos elementos podría servir para encubrir nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, añadió, sacando una cámara digital cara. Quiero capturar cada momento de este día tan especial. Serán fotos que atesoraremos por siempre. La ironía de sus palabras me provocó náuseas. La única foto que ella tomaría sería la de nuestros cuerpos destrozados en el fondo de algún acantilado, si alguien alguna vez nos encontraba. Damián apareció tras ella con una mochila de senderismo nueva. Papá, le dijo a Henry con entusiasmo falso. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín. Cada palabra que salía de su boca sonaba a burla cruel. Equipo de seguridad para planear un asesinato. La perversión de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad? Pregunté, intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa ternura falsa que me revolvía el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, aseguró. Es una ruta que incluso los niños pueden hacer. Además, Damián y yo estaremos allí para cuidarlos todo el rato. Sí, nos cuidarían, hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando por fin se fueron, Henry y yo nos quedamos en el salón temblando, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. No podemos ir, dije, aferrándome a sus manos. No podemos. Pondrémonos alguna excusa. Si no vamos, respondió Henry con voz grave, encontrarán otra forma de matarnos. Quizá algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que sale mal. Al menos en las montañas sabemos lo que intentarán hacer. Su razonamiento tenía una lógica terrible, pero no me consoló en nada. ¿Y qué propones? Pregunté, desesperada por hallar alguna solución que nos salvara. Henry meditó unos minutos antes de contestar. Iremos, pero iremos preparados. Voy a esconder mi teléfono y ponerlo a grabar todo lo que ocurra. Si sobrevivimos, tendremos pruebas. Y si no, su voz se quebró, al menos alguien sabrá la verdad.
El viernes por la noche apenas pudimos tocar la cena. Sabíamos que quizás sería nuestra última comida juntos en esta casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando aún éramos una familia de verdad. Henry revisó su testamento una vez más, asegurándose de que, si nos pasaba algo, al menos Damián no lo heredara todo sin que quedara constancia de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, sacando un sobresellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Harriet. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damián planea hacernos. La escondí en el lugar donde guardamos los documentos importantes. Si no volvemos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama abrazados, susurrándonos palabras de amor que podían ser las últimas. Si me pasa algo, dijo Henry, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, de los errores y de los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una tonada alegre que me heló la sangre. Buenos días, pajaritos. Llamó desde la puerta. ¿Listos para su gran aventura? Melissa apareció detrás, radiante como una novia el día de su boda, salvo que esta boda era con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos probar, Damián nos explicó con detalle la ruta que seguiríamos. Es un sendero precioso, dijo, desplegando un mapa sobre la mesa. Lleva un mirador desde el que se ve todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que serían espectaculares. Serían las últimas vistas de nuestras vidas. El camino tiene algunas partes empinadas, añadió Melissa, como si diera información útil de turista, pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Aquello de excursionistas experimentados sonó a broma cruel. Éramos dos sesentones que apenas paseábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Damián revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando el arma. Por seguridad, respondió sin pestañear. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de auxilio. Claro, enviarían una señal de auxilio después de empujarnos por un acantilado, para que encontraran nuestros cuerpos y confirmaran que fue un trágico accidente durante una excursión familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El trayecto hasta la montaña duró 2 horas que se hicieron eternas. Melissa puso música alegre y canturreó como si de verdad fuésemos a una salida familiar divertida. Damián condujo con cuidado, respetando los límites, parando en cada stop. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Henry me tomó la mano discretamente y activó la grabación en su teléfono. Desde ese momento, todo quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Y si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando por fin llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el murmullo de un río cercano. Pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa sacaron las mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuese el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Damián. Y por primera vez en 25 años, vi en sus ojos el mismo brillo frío que tuvo la noche en que mató a su hermano. El sendero empezó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Melissa iba delante, haciendo fotos sin parar y comentando la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó, señalando unos arbustos llenos de flores amarillas. «Y ese pájaro tan hermoso». Su actuación era perfecta, la nuera cariñosa disfrutando un día especial con sus suegros. Damián caminaba detrás de nosotros, supuestamente para que no nos quedáramos rezagados. Pero yo sentía sus ojos en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me giraba a mirarlo,
Me sonreía con esa mueca que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. ¿Cómo van, mamá y papá? Preguntaba con falsa preocupación. ¿Necesitan parar a descansar? Tras una hora de caminata, empezamos a subir una parte más empinada. Las piernas ya me pesaban y Henry respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a ese esfuerzo, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotara físicamente para dejarnos vulnerables cuando llegara el momento de ejecutar su plan. Ya casi estamos en el mirador, anunció Melissa. Pero, según el mapa que había visto en casa, todavía faltaba al menos una hora más de subida. Su mentira confirmaba que no pensaban llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la subida, intenté memorizar cada detalle del camino. Cada árbol, cada roca que pudiera servir de referencia por si lograba sobrevivir y tenía que explicar a la policía exactamente dónde había ocurrido todo. Henry hacía lo mismo. De vez en cuando cruzábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia la muerte, pero también que era nuestra única oportunidad de conseguir pruebas contra nuestros asesinos. «Oh, miren eso», gritó de pronto Melissa, señalando una formación rocosa a nuestra derecha. «Ese acantilado debe tener unas vistas increíbles. ¿Por qué no subimos allí para hacer unas fotos especiales?» La sangre se me heló. Ahí estaba, el lugar elegido para nuestro asesinato. El risco se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por una vereda secundaria mucho más peligrosa que la que llevábamos. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles de los que agarrarse si tropezábamos, y desde arriba se veía un precipicio que caía a una garganta profunda llena de rocas afiladas. «No sé si es buena idea», dije, intentando sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Damián ya había tomado el desvío, con su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con la voz que usaba de niño cuando quería convencerme de algo. «Solo tardaremos unos minutos. Además, Melissa tiene razón, las fotos desde allí arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Lo serían para quien las viera después como prueba de nuestro accidente. Henry apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando. Teníamos que seguir. Teníamos que llegar hasta el final para obtener las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente buscarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al risco fue agotadora. Las piedras sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador fue comprender lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba y caía desde arriba, no había forma de sobrevivir. Y, sobre todo, no habría testigos. «Ya casi», gritó Melissa desde arriba, a donde había llegado con la agilidad de quien ha planificado bien la ruta. Damián la siguió y luego nos ayudó a Henry y a mí a completar los últimos metros. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era, en efecto, espectacular. Desde allí se veía el valle entero, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, aquello era el escenario perfecto de una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Melissa, colocándose cerca del borde. «Quiero que el valle quede de fondo». Henry y yo nos acercamos despacio, cada paso llevándonos más cerca de nuestro destino final. Vi a Damián colocarse estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Melissa, alzando la cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Henry y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella disparaba foto tras foto. Cada destello me parecía un relámpago anunciando la tormenta que estaba por caer. «Haz una más», sugirió Damián, acercándose. «Pero esta vez, den un paso atrás para que el paisaje salga mejor». Un paso atrás significaba quedar exactamente al borde del abismo. Henry y yo nos miramos. Había llegado el momento. Retrocedimos como nos indicaban, sintiendo como el suelo firme desaparecía y solo quedaba el vacío detrás. Melissa alzó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo distinto en sus ojos.
Ya no hacía falta fingir. La máscara había caído. Sonrían, dijo con una voz que ya no tenía nada de dulce. Esta será su última foto. En ese instante, Damián se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar unas fotos del accidente y luego bajar a descubrir nuestros cuerpos. Pero Henry se había preparado para ese momento. En el último segundo, logró sujetar la muñeca de Damián y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que jamás le había visto. Por un momento, los cuatro quedamos tambaleándonos al borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una macabra danza entre la vida y la muerte. Melissa chilló e intentó ayudar a Damián, pero el peso de todos fue demasiado. Sentí ceder el suelo bajo mis pies, como la gravedad empezaba a ganar la batalla. Y entonces caímos los cuatro juntos, trabados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a toda velocidad. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Richard, en lo que debió sentir cuando Damián lo empujó a la garganta hace 25 años. El impacto fue brutal. Oí el ruido horrible de huesos al quebrarse, el sonido de mi propio cuerpo estrellándose contra las rocas. El dolor era indescriptible. Peor aún fue el sabor a sangre en la boca y la certeza de que esta vez Damián había ganado. Esta vez no habría testigos que contaran la verdad. Pero entonces escuché la voz de Henry, débil pero clara. «Hilda, no te muevas. Finge que estás muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Seguía viva. El dolor era tan intenso que creí que enloquecería. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de agonía. Sentí la sangre correr por mi rostro y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Henry resonó en mis oídos como una orden divina. «Finge estar muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, me quedé completamente inmóvil, controlando incluso la respiración para que fuese imperceptible. A unos metros escuché los gemidos de dolor de Damián y Melissa. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos parecían estar peor que nosotros. «Melissa», oí la voz rota de mi hijo. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Ese hombre, que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos, aún era capaz de amar a alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Melissa. «Me duele mucho, Damián». «¿Y los viejos?». La forma irrespetuosa de referirse a nosotros confirmó lo que ya sabía: nunca fuimos familia para ella, solo éramos obstáculos entre ella y nuestro dinero. Escuché movimiento, como si Damián se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. «Están muertos», anunció al cabo de unos minutos que me parecieron horas. «Los dos tienen los ojos abiertos, pero no respiran». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, quizá tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. «Salió justo como planeamos». «Bueno, salvo por la parte en que nosotros también caímos». La oí reír con amargura. «Al menos ya no tendremos que fingir que los queremos». Durante los minutos siguientes, que se hicieron eternos, Damián y Melissa evaluaron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde el que pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres suegros. «Recuerda la versión», le dijo Damián a Melissa. «Estábamos tomando fotos cuando se soltó una roca bajo los pies de papá. Tropezó y, al intentar sujetarse, arrastró a mamá. Nosotros intentamos ayudar, pero también caímos. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Melissa. «Lo hemos practicado 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobrecitos nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente». Su actuación era tan convincente que, si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco, sus voces se fueron alejando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando por fin cayó el silencio, Henry susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Hilda, ¿estás bien?». Respondí con el mismo susurro, confirmando que estaba viva,
aunque terriblemente herida. Tengo la pierna izquierda rota, me dijo con la voz ahogada por el dolor. Y creo que varias costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. La cabeza me latía como si me golpearan con un martillo y definitivamente había algo mal en mi hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. Estamos mal, pero vivos, le susurré. El teléfono funciona, pero aquí abajo no hay señal. Eso era lo más aterrador de nuestra situación. Seguíamos vivos, pero atrapados al fondo de una garganta, heridos y sin forma de comunicarnos con el exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí, poco a poco, de sed, de hambre o de nuestras heridas. Henry, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me lo cuentes todo. Todo lo que de verdad pasó la noche que murió Richard. Mi marido suspiró hondo, como si hubiera estado esperando ese momento durante 25 años. Aquella noche, empezó con voz trémula, Richard vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Traía papeles en la mano, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Damián llevaba meses robándonos de las cuentas. Primero cantidades pequeñas, luego sumas mayores. Richard había estado investigando porque notó discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad escondida durante décadas. Richard quería enfrentarse a Damián esa misma noche, continuó Henry. Intenté calmarlo, convencerlo de esperar al día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enfurecía y también había notado algo raro en Damián últimamente. Una frialdad que me helaba la sangre. Cuando llegué a la garganta, siguió Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en la mano y se los agitaba en la cara a Damián. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Damián lo negaba todo, decía que Richard estaba loco, que se lo estaba inventando. El corazón se me aceleró al imaginar la escena, mis dos hijos frente a frente en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Henry guardó un largo silencio antes de continuar. Richard le dijo que, si no devolvía el dinero y nos lo confesaba, él mismo vendría a contarnos la verdad. Damián se descontroló. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que ya era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces, la voz de Henry se quebró. Damián empujó a Richard. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a Richard intentando recuperar el equilibrio, vi sus brazos manoteando desesperados buscando algo a lo que agarrarse, pero ya era tarde. Las lágrimas me corrían por las mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Henry suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Damián, él estaba llorando, temblando, repitiendo una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré desde el fondo de mi alma. Sí, pero era mi hijo, Hilda. Mi único hijo vivo. ¿Cómo iba a entregarlo a la policía? ¿Cómo iba a destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? Su justificación dolía tanto como mis heridas. ¿Y el dinero robado? Insistí. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que no volvería a pasar. Pero no devolvió ni un céntimo. De hecho, siguió robando, y yo callé, porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. En ese instante, oímos voces a lo lejos. Damián y Melissa habían logrado encontrar ayuda. Pronto estarían allí los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos el momento más crucial de nuestras vidas. Henry y yo teníamos que decidir en cuestión de minutos. Seguir fingiendo estar muertos hasta hallar el instante perfecto para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto a nuestros asesinos. Hilda,
me susurró Henry con urgencia. El teléfono grabó todo lo de arriba. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan. Tenemos a Damián admitiendo que somos un estorbo. Lo tenemos todo. Pero si ahora nos encuentran vivos, pueden destruir las pruebas antes de que se las entreguemos a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y oído sus confesiones, buscarían la forma de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Damián desde arriba. «Mis padres, por favor, rápido». Su actuación era perfecta, la voz quebrada por el dolor y la desesperación. Si no supiera la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, manténgase calmado», respondió una voz autoritaria, seguramente del jefe del equipo. «Vamos a descender para evaluarles. ¿Usted y su esposa pueden moverse?» Escuché el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de nuera desolada. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. Estábamos tan felices tomando fotos. Todo fue tan rápido. Una roca se soltó y cayeron. Cada palabra era una puñalada porque sabía que repetiría la misma versión a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escucharla. Los rescatistas empezaron a descender. Oía sus voces cada vez más cerca, el golpeteo de sus botas contra la roca, el tintinear de su equipo. Henry me apretó la mano, recordándome que teníamos que mantener la farsa pasara lo que pasara. «Aquí están», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo de la garganta». Se acercó y empezó a examinarnos. Yo mantuve los ojos cerrados y la respiración tan superficial que casi no se notaba. Sentí sus manos buscándome el pulso en el cuello, su oído junto a mi boca tratando de detectar aliento. «Este aún tiene pulso débil», anunció, refiriéndose a Henry. «¿Y la mujer? No estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí, ya». El corazón se me disparó. El plan estaba funcionando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte, pero vivo, y que yo estaba lo bastante grave como para no ser una amenaza inmediata. Durante los minutos siguientes, que me parecieron horas, los paramédicos trabajaron sobre nosotros. Sentí como me colocaban una mascarilla de oxígeno, me revisaban las heridas y me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra el instinto de abrir los ojos, pedir ayuda y dejar de fingir. «El hombre está estable, pero crítico», oí informar a uno de los paramédicos por radio. «La mujer, en estado muy grave. Pulso casi imperceptible. Hay que trasladarlos al hospital de inmediato». «Perfecto». Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damián y Melissa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, escuché los sollozos fingidos de Melissa y las palabras de consuelo que los rescatistas le daban a ella y a Damián. «Fueron muy valientes al sobrevivir a esto», le dijo alguien. «Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Henry y yo siguiéramos vivos para contar la verdad». En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, sentía la presencia de Henry en la camilla junto a la mía. Los paramédicos se concentraban en mantenerlo estable y, por sus conversaciones, entendí que estaba en estado crítico. Sus lesiones eran más graves que las mías y, por un terrible instante, temí que muriera antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», escuché que me decía un paramédico, «si puede oírme, resista. En unos minutos estaremos en el hospital». Su voz era dulce, llena de una compasión genuina que contrastaba con la falsedad que había estado oyendo de mi propia familia. Al llegar al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes que no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias y comenzaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también debía encontrar la manera de comunicarme con alguien de confianza. «Doctor», dijo una enfermera, «sus constantes son extrañas. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesto estado». Se me paró el corazón. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me traicionaba. Sucede a veces en casos de trauma extremo,
murmuró el médico. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámosla en observación estrecha. Las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo posible. Melissa hizo un sonido que pretendía ser un sollozo de dolor, pero a mí me sonó a suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Damián. Solo unos minutos. Necesitamos despedirnos, por si acaso. El médico accedió, y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que de verdad me estaba muriendo. Sentí la presencia de Damián junto a la cama. Su mano tocó la mía, y me costó horrores no retirarla. «Mamá», susurró. «Si puedes oírme, quiero que sepas que te quiero. Siento mucho que esto haya pasado». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, mortales en su esencia. Melissa se acercó por el otro lado. «Hilda, querida», murmuró. «Has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían sería porque tendrían que vivir con la certeza de haberme asesinado. Entonces Damián se inclinó aún más y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Hay verdades que es mejor dejar enterradas, como a Richard». En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Damián acababa de confesarse, y aunque yo no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Damián resonó en mis oídos como una admisión directa de culpa. Mencionó a Richard, reconoció que ciertas verdades debían quedar enterradas y lo más importante, admitió que nuestras preguntas sobre el dinero habían sido el motivo de nuestro accidente. Pero necesitaba más. Necesitaba una confesión completa que no pudiera malinterpretarse ni negarse después. La enfermera que había escuchado el comentario, una joven llamada Inz, según su placa, se quedó petrificada junto a la máquina de monitorización. A través de mis párpados entrecerrados vi cómo sus ojos se abrían de sorpresa y horror. Había oído algo que no debería haber oído, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué dijiste sobre Richard?», susurró Melissa, sorprendida por la mención del hermano muerto. Damián se tensó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Nada», murmuró. «Solo quise decir que, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente aquella noche. Supongo que ya no importa. Pero sí importaba». Y Melissa era lo bastante lista como para entender que su esposo había cometido un error. «Damián», dijo con voz tensa, «vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar». Podía sentir la tensión entre ellos, el entendimiento mutuo de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Cuando salieron, la enfermera se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas la oí. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, tiene que decírmelo de algún modo». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más empezaba a sospechar. Muy despacio, casi imperceptiblemente, moví el dedo índice. Fue el gesto más pequeño posible, pero Inz lo notó de inmediato. «Dios mío», murmuró. «Está fingiendo estar inconsciente». Moví el dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Bien, escuche», dijo, inclinándose aún más. «Voy a fingir que reviso sus monitores. Si está en peligro por esas personas que acaban de estar aquí, mueva el dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví el dedo 3 veces. Inz contuvo el aliento. «Ellos le hicieron esto». 3 movimientos más. La enfermera se apartó de mi cama y fingió revisar el suero mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Le vi en la cara la lucha interna por decidir qué hacer. Al final volvió a acercarse. «Voy a hablar con el médico responsable», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Lo entiende?». Moví el dedo una vez. Los minutos siguientes fueron agonizantes. Inz salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y actuara bien. Por fin oí pasos que se acercaban. Era Inz, acompañada por un hombre mayor que debía de ser el médico jefe y, para mi sorpresa, 2 agentes de policía. «Señora», dijo el médico en voz baja.
La enfermera Inz me ha contado su situación. Si puede oírme, necesita saber que ahora está a salvo. Los agentes están aquí para protegerla. Un alivio tan intenso me recorrió que estuve a punto de romper mi actuación. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los agentes. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un instante, pero poco a poco logré enfocar los rostros preocupados a mi alrededor. Gracias a Dios, murmuró Inz. Pensé que me estaba volviendo loca. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad con gesto serio. Soy el detective Johnson. Entendemos que podría encontrarse en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió áspera, quebrada, tras horas fingiendo estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Johnson todo lo que sabía: la muerte de Richard, los robos de Damián, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación del teléfono de Henry. ¿Su marido tiene pruebas grabadas?, preguntó el detective, con un brillo en los ojos. Sí, respondí. Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective fue de inmediato a la sala donde atendían a Henry. Mi esposo había recobrado el conocimiento una hora antes que yo y, al explicarle la situación, entregó el teléfono sin dudar. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. Años de mentiras y la verdad de lo que pasó hoy. Mientras los técnicos analizaban la grabación, Damián y Melissa seguían en la sala de espera, interpretando su papel de familiares destrozados ante los demás visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa farsa estaba a punto de derrumbarse para siempre. La grabación es clara, anunció el detective al cabo de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Richard, admisiones de robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para detenerlos. ¿Van a detenerlos aquí?, pregunté, temiendo por nuestra seguridad. Si se enteran de que estamos vivos y hablando. El detective asintió, comprendiendo. Ya tenemos agentes apostados. En cuanto el juez firme la orden, los arrestaremos. Mientras tanto, ambos quedan bajo protección policial. La ironía no se me escapó. Damián y Melissa estarían ahí abajo recibiendo condolencias por nuestra muerte, planeando nuestro funeral y la herencia, sin saber que, en las plantas de arriba, estábamos desmantelando su mundo de mentiras. Hay algo más, dijo el detective, sacando una carpeta. Tras oír su relato, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota, como sospechaba, también debe dinero a gente muy peligrosa, prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Se me heló la sangre. ¿Quiere decir que no éramos solo un estorbo para él? Exacto, confirmó. Ustedes eran su única salvación. Con su herencia, podía pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en semanas. Aquello añadió una nueva dimensión a la traición. No solo nos veía como obstáculos, nos veía como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente, era necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva punzada de dolor por los hijos inocentes de Damián y Melissa. Servicios Sociales asumirá la custodia temporal, respondió con suavidad. Pero, según entiendo, ustedes podrían solicitarla cuando se recuperen. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos me sobrecogía, pero también era la única forma de que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es el momento, anunció el detective cuando un agente entró con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a detenerlos ahora. Desde la ventana de mi habitación, que daba al aparcamiento del hospital, vi a los agentes colocarse discretamente. El momento que había esperado durante 25 años, por fin, había llegado. Damián Black y Melissa Black, escuché la voz firme del oficial al mando. Quedan detenidos por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego,
La voz histérica de Melissa. ¿De qué están hablando? Nosotros somos las víctimas. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, replicó el oficial con calma, sus suegros están vivos y han aportado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un instante de silencio absoluto y luego un grito de desesperación de Damián. Es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria quedó registrada por los equipos policiales, sumando otra pieza al caso. Por la radio oí cómo Melissa empezaba a culpar a Damián. Todo fue idea suya. Yo no quería. Él me obligó. Y Damián, desesperado, gritó. Fuiste tú quien sugirió el acantilado. Tú lo planeaste todo. En cuestión de minutos, la alianza de años se desmoronó cuando cada uno intentó salvar su propio pellejo. Una hora después, el detective Johnson volvió a mi habitación con una mezcla de satisfacción y tristeza en el rostro. Están detenidos y de camino a comisaría, informó. Ambos intentan culparse mutuamente, lo que solo refuerza nuestro caso. Pero hay algo más que debo contarle. ¿Qué más? Pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Durante el arresto encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Al parecer, llevaba semanas grabando sus conversaciones con ustedes, probablemente buscando pruebas de que sospechaban algo. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que sabía que estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se oye claramente a Melissa decir, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me cortaron la respiración. No solo habían planeado matarnos, nos habían estado vigilando, midiendo el nivel de peligro que representábamos. Éramos ratones en un laberinto y ellos, los científicos observando cada movimiento. Hay algo más, continuó el detective, que hallamos en la investigación financiera. Su hijo no solo debía a prestamistas peligrosos, también falsificó su firma en varios documentos para intentar acceder a sus cuentas. Si hubieran muerto en la montaña, habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada revelación era otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, llevaba tiempo robándome, falsificando mi firma y violando todos los principios de confianza familiar que yo traté de inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total? Pregunté, aunque temía la respuesta. Unos $50.000 en los últimos 5 años, dijo el detective. Cantidades pequeñas que pensó que no notarían, pero que, sumadas, son una cifra importante. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios que se hicieron eco de la historia. La prensa local tituló el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión. Mi hermana Harriet llegó desde el pueblo vecino, llorando y abrazándome como si llevara décadas sin verme. Hilda, repetía, siempre supe que había algo raro en Damián tras la muerte de Richard, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mi instinto de madre no había estado completamente ciego. ¿Y los niños? Pregunté por mis nietos, ahora bajo custodia temporal de servicios sociales. Los vi ayer, respondió Harriet, apesadumbrada. Están confundidos, preguntan por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado pequeños para entender. Nuestro abogado, el mismo Alberto que preparó el testamento, vino con noticias del proceso. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y toda la evidencia financiera, es casi imposible que eviten condenas significativas. Pero luego añadió algo que me heló. Sin embargo, intentan negociar un acuerdo de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. ¿Un crimen pasional? Exclamé, indignada. Lo planearon durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. Alberto asintió con gravedad. Lo sé, y tenemos pruebas de premeditación. Aún así, sus abogados alegarán que fue una decisión desesperada bajo presión económica extrema. La idea de que pudieran recibir penas reducidas me llenó de furia. Asesinaron a Richard. Intentaron asesinarnos.
Nos robaron durante años. Y ahora pretendían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para que reciban lo que merecen? Testificar, respondió simplemente. Su testimonio, unido a toda la evidencia, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero le advierto, será devastador enfrentarse a su hijo en el juicio. Tenía razón. La idea de mirar a Damián a los ojos, escuchar a sus abogados justificar lo injustificable y revivir en público cada momento de esta pesadilla era abrumadora. Pero era lo que debía hacer por Richard, por nosotros y por mis nietos, que merecían conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Henry y yo por fin pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para movernos, aunque él aún necesitaba muletas y yo llevaba el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como el escenario de una obra después de que los actores se han ido. Todo estaba exactamente como lo dejamos aquel día de la salida familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, la cama sin hacer, las flores que Damián me había traído esa semana aún sobre la mesa de la cocina, ya mustias y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que nuestra vida normal terminó para siempre. ¿Crees que volveremos a ser felices? Le pregunté a Henry esa primera noche, acostados en nuestra cama de siempre. Me abrazó con su brazo sano y suspiró hondo. No lo sé, Hilda, dijo. Pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y, por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que me tocó testificar, miré a Damián directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi arrepentimiento ni dolor. No vi al hijo que yo había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, tras relatar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí a él desde el estrado. Damián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche en que asesinaste a Richard, y lo que ha vivido en su lugar durante 25 años es un monstruo al que, sin querer, ayudé a criar. El jurado deliberó 3 días antes de declarar a Damián culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard y de tentativa de asesinato en primer grado por lo que nos hizo. Melissa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, un año después, Henry y yo hemos iniciado el proceso para adoptar formalmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer con un amor verdadero, no con el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los arropo, les hablo de su tío Richard, el hermano al que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, de su honestidad, de su sueño de estudiar ingeniería para construir puentes, no solo de acero, sino entre las personas, de trabajar con honradez y de que la verdad siempre encuentre su camino. Les prometo que, mientras Henry y yo vivamos, en esta casa no habrá secretos que maten, solo verdades que curan. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Llamado a la acción. Cuéntame en comentarios, ¿qué le dirías a esos niños cuando pregunten por sus padres? Dale like si esta historia te tocó y quieres que llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita para más historias reales de familia, verdad y segundas oportunidades. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero también se defiende. Hasta la próxima.